vamos a recibir al doctor Omar Ramos, que está con nosotros como cada lunes y nos va a orientar sobre las prestaciones laborales. Omar, gracias por estar con nosotros. Buen día, don Ulises, don Biembo, distinguida Ana Mercy. Omar, ¿cómo estás? Hoy tenemos un tema muy importante para todos los trabajadores de la República Dominicana y es cómo calcular sus prestaciones laborales. Es importante este tema porque impide ser engañado por el empleador o que el empleador calcule mal las prestaciones laborales de algún trabajador. Las prestaciones laborales surgen al momento de que concluya el contrato de trabajo o llegue a su término. Esto puede ser por varias causas, tanto por despido como por desahucio. En ese sentido, entonces, existe una variedad de prestaciones laborales que se van a acreditar dependiendo del tipo de terminación del contrato de trabajo. Todo trabajador debe de reconocer que en el Ministerio de Trabajo tiene una calculadora digital que automáticamente usted pone sus datos y esta le va a calcular cuáles son sus prestaciones laborales. No obstante, a pesar de esto, es importante definir cómo se calcula a nivel práctico las prestaciones laborales y en ese sentido existen diferentes tipos de formas de terminación del contrato laboral. El primero es el desahucio del empleador, cuando dicen que te votaron o te cancelaron. El otro es el desahucio del trabajador, que es cuando yo renuncié. La dimisión del trabajador o también el despido o la incapacidad o muerte del trabajador o del empleador. Todo esto genera unas prestaciones laborales que podemos dividirla en asistencia económica, en vacaciones, en auxilio de cesantía, en preaviso, en salario de Navidad y en la participación de los beneficios de la empresa. La asistencia económica no es más que el deber que tiene el empleador de cuando el trabajador muere o está incapacitado de seguir en sus funciones, debe de pagar unas prestaciones laborales, o cuando también existe agotamiento de la materia prima de la empresa, o cuando la empresa quiebra, o cuando el trabajador tiene una enfermedad grave que le imposibilita por más de un año, se ha separado de la empresa y le imposibilita seguir en sus funciones, o cuando el mismo empleador entonces muere o genera una situación de su enfermedad que involucra necesariamente el cierre definitivo de la empresa. Todo esto genera unas prestaciones laborales que depende del tiempo del trabajador tenga en la empresa. Si tiene entre 6 a 6 meses, le tocan 5 días de salario ordinario. Si tiene de 6 meses a un año, le tocarán 10 días de salario ordinario. Y si tiene más de un año, entonces serían 15 días de salario ordinario. ¿Cómo nosotros calculamos el salario ordinario? Sumamos los meses, el costo total de cada uno de los meses de nosotros como trabajador lo dividimos entre 12. Eso va a dar el salario diario, mensual de la persona, y eso se divide entre 23.83 para que nos dé el salario ordinario diario. Otro tipo de prestaciones laborales es el preaviso, que es la notificación de que ya no quiero seguir en el trabajo. Tanto lo puede hacer el empleador como el trabajador. Si lo hace el empleador, entonces deberá pagar el preaviso en el supuesto caso que no lo haga, y siempre la cesantía o el auxilio de la cesantía. Si lo hace el trabajador, entonces el empleador deberá pagarle a él el preaviso, pero si no hace y notifica que se va a separar del trabajo, entonces se le puede restar de las prestaciones laborales. El cálculo del preaviso dependerá también del tipo de contenido y el tipo de tiempo que tiene el trabajador en ese entonces. Si tiene de 3 a 6 meses, entonces será de 7 días de anticipación que debe de notificar el preaviso. Si tiene de 6 a 1 año, deberá ser de 14 días de anticipación, y si tiene más de un año, será de 28 días de anticipación. Durante este tiempo de preaviso, el contrato laboral sigue vigente, el empleador debe de pagarle el salario, el trabajador debe de realizar su labor de manera eficiente y tiene derecho 2 veces a la semana que la mitad del tiempo pueda dedicarlo a buscar nuevos empleos, y también aquí el empleador tiene 10 días que debe de pagar estas prestaciones laborales a partir de que se concluyó el trabajo. Otra prestación laboral es el auxilio de la cesantía, que es una indemnización que el empleador le paga al trabajador cuando éste decide ya poner el desahucio al trabajador. Y esto se calcula también dependiendo los meses que tiene o el tiempo que tiene el trabajador en la empresa. Si tiene de 3 a 6 meses, entonces le tocan de prestaciones 6 días de salario ordinario. Si tiene de 6 meses a 1 año, le tocan 13 días. Si tiene entre 1 a 5 años, le tocan 23 días por año. Y si tiene entonces, antes del Código Laboral de 1992, solamente le van a tocar 15 días de salario ordinario por año. Otras prestaciones laborales son las vacaciones, que es el descanso obligatorio que tiene el trabajador después de 1 año de trabajo, con disfrute de salario. Esto se calcula también dependiendo del tiempo que usted tenga en la empresa. Si usted tiene más de 1 año y menos de 5 años, serían 14 días de salario ordinario, y si tiene más de 5 años, serían 18 días de salario ordinario. Si usted tiene menos de 1 año pero más de 5 meses, entonces se le contabiliza
un día adicional por la cantidad de meses que tiene trabajando. Si usted tiene 5 meses, por ejemplo, le tocarían 6 días de salario ordinario. El salario de Navidad se paga a más tardar, que es otra prestación laboral, el 20 de diciembre por parte del empleador y consiste en el pago de la 12ª parte del salario de un año. Esto es sumar todos los salarios que usted ha tenido durante un año y dividirlo entre 12. Eso va a dar el salario de Navidad, que no es lo mismo que el doble, porque hay trabajadores que ganan diferentes sueldos en cada uno de los meses. Entonces, también las prestaciones laborales van a ser definidas dependiendo el tipo de terminación del contrato de trabajo. Por ejemplo, si es preaviso y lo realiza el empleador, le tocará lo que es el preaviso, valga la redundancia, y también el auxilio de cesantía. Si lo hace el preaviso, el desahucio, lo hace el trabajador, entonces solamente le va a tocar el preaviso al trabajador. Otra cosa es el despido, que sería que un empleado decida, por alguna falta del trabajador, concluir el contrato laboral por unas causas justificadas del artículo 88 del Código Laboral, que sería una voluntad unilateral. Ahí nosotros les recomendamos a los trabajadores que automáticamente sean notificados de su despido, que acudan al Ministerio de Trabajo, uno, para identificar si el trabajador, si el empleador notificó debidamente el despido y en qué fecha. Y dos, que también acudan a un abogado para demandar al empleador en despido injustificado. Si el tribunal laboral considera que el despido es justificado, entonces no deberá pagarle el empleador lo que son el aviso, el preaviso, el auxilio de cesantía y también lo que se le llama auxilio de cesantía. Ahora, si el empleador, en este caso donde el tribunal laboral justificó el despido, si el empleador, el trabajador conserva lo que son los derechos de salario de Navidad, al mismo tiempo el salario de vengado y no pagado y los beneficios de la participación de la empresa. Ahora, en el caso contrario de que el tribunal declare injustificado el despido, el trabajador aquí, dependiendo del tipo de contrato de trabajo que tenga el trabajador, deberá pagarle, si es un contrato indefinido, todas las prestaciones laborales más los sueldos de vengado durante el litigio, que no superen los 6 meses. Ahora, si es un contrato por obra determinada, aquí el empleador deberá pagarle solamente, primero, el estatus de cómo avanzó el trabajador en la obra determinada. Si la terminó, deberá pagarle todo el salario. Al mismo tiempo, también deberá desahuciarlo, o sea, notificarle lo que es el preaviso y también pagarle lo que sería el auxilio de la cesantía y pagar todos los salarios que durante el juicio se generó. También está la terminación del contrato de trabajo por dimisión, que genera unas prestaciones laborales. ¿Qué sería la dimisión? Cuando el trabajador se decide separar de la empresa porque el empresario lo obligó a cometer un error en beneficio de él o porque existió maltrato a usted como trabajador. En ese caso, si el tribunal laboral lo considera que es justificado la dimisión laboral, el empleador deberá pagarle todas sus prestaciones que ya hemos citado. Ahora, si el tribunal laboral considera que no es justificado su dimisión, entonces solamente se le va a considerar como que usted hizo el desahucio. A modo de conclusión, nosotros podemos sintetizar que recomendamos siempre a los trabajadores que acudan al Ministerio de Trabajo para que se orienten, que acudan a un abogado especialista, que tienen 2 meses a partir del término del contrato laboral para que puedan asesorarse y para que puedan iniciar cualquier proceso, el proceso judicial, y que de las prestaciones laborales de usted solamente se le pueden restar las deudas que usted tenga por compromisos económicos, por préstamos frente al empleador, pero ningún tipo de impuesto se le podrá cobrar sobre la renta. Y todo esto sumado da el resultado de sus prestaciones laborales. Omar, de repente se me ocurre preguntarte, sabes que aquí vivimos la ley del más fuerte, de que casi siempre que se acude a los tribunales de la República, las sentencias se dan a favor del empleador. Entonces, te pregunto, ¿qué puede ser una causa justificada para que tú, como empleado, entiendas que se te está maltratando? Tú hablas que te obliguen a tú hacer algo que vaya en beneficio de la empresa, pero en perjuicio tuyo. Pero cosas prácticas que la gente pueda entender, pueda identificar. Mire, por ejemplo, Ulises, la dimisión... para poder dimitir.
La dimisión del trabajo puede darse, como usted bien explica, porque el empleador obligó a cometer un error. ¿Qué significa un error? Por ejemplo, un contable que lo obliguen a evadir impuestos, que lo obliguen a emitir un informe de que se ha generado menos ganancia que la necesaria, entonces van a emitir al fisco menos dinero de lo que realmente procede. Ahora, también es muy importante identificar que existen faltas que pueden ser en perjuicio del mismo trabajador y una justificación válida para el despido, que es, por ejemplo, que el trabajador pelee o tenga algún tipo de violencia grave con los empleados o con el mismo empleador, o que tenga una actitud muy negativa durante el entorno laboral que impida el progreso laboral. Y esto puede hacer una diferencia entre la dimisión, lo que sería justificada, y un despido también justificado. Muchas gracias, Omar. Gracias, Bueno, Omar. Gracias por estas orientaciones en este lunes. Gracias. Bien, claro. Vamos a ponerle un poquito de sabor.